Un científico visionario introdujo un concepto revolucionario que desafía radicalmente nuestra comprensión convencional de la realidad. Propuso que existimos dentro de una matriz holográfica, un marco interactivo y dinámico donde los individuos pueden moldear y manipular activamente su propia realidad. Esta matriz no es ampliamente un telón de fondo pasivo, sino una interfaz vibrante, sensible a los matices de la conciencia humana. Una nueva perspectiva sobre la existencia y nuestro papel en ella se abrió con esta visión revolucionaria. Sin embargo, poco después de revelar esta teoría convincente, el científico desapareció misteriosamente sin dejar rastro, dejando tras de sí un legado envuelto en intriga y un provocativo atisbo del potencial de la capacidad humana. ¿Podría su desaparición ser tan enigmática como las teorías que presentó, y qué podría sugerir esto sobre las fuerzas que dan forma a nuestra realidad? Jacobo Grinberg, un científico mexicano pionero nacido el 12 de diciembre de 1946, exploró la intersección entre la ciencia y lo paranormal. Como psicólogo e investigador de la conciencia, llevó a cabo estudios revolucionarios sobre la telepatía y la visión extraocular. El Dr. Grinberg sugirió que la conciencia humana podría tener la capacidad de controlar el universo que habitamos. En física, el término lattice se refiere al marco que abarca el espacio-tiempo. Para Grinberg, este concepto adquirió un nuevo significado, llevándolo a introducir el término sinergia, una mezcla de síntesis y energía, para describir este fenómeno. Su teoría propone que a partir del proceso que realiza el cerebro humano para descodificar la realidad perceptual, es posible establecer vínculos con el lattice y, con ello, realizar cambios en el espacio-tiempo. Teorizó que existimos dentro de una construcción informativa que denominó el holograma, donde, según proclamó, la conciencia humana es la lente a través de la cual percibimos y damos forma a este universo holográfico. Nuestras mentes, como partículas cuánticas, poseen el potencial de influir e incluso alterar la estructura misma de la realidad. A partir de sus experimentos neurológicos, el Dr. Grinberg desarrolló el concepto de sintergia, un término que acuñó a partir de las palabras en español para síntesis y energía. El Dr. Grinberg investigó además las implicaciones de la paradoja EPR, que sugiere que si la teoría cuántica explica completamente la realidad, debe haber interacciones no locales entre partículas. Su objetivo era demostrar que un mecanismo cuántico en el cerebro facilita una correlación no local de tipo EPR entre cerebros humanos. A esto lo llamó el potencial transferido, que postula que un cerebro condicionado mediante la meditación puede interactuar con otros cerebros, tanto cercanos como remotos, a través de la implicación directa de la conciencia, sin depender de la transmisión sensorial o de efectos locales. El Dr. Grinberg también sugirió que su teoría sinérgica podría esclarecer los orígenes de la experiencia consciente, que él consideraba el resultado de intrincadas interacciones multidimensionales. Creía que el cerebro interactúa con un campo energético que tiene la estructura del espacio para generar la conciencia. Según él, la conciencia emerge de una sinergia, una compleja interacción entre el cerebro y las estructuras energéticas del espacio. Este proceso multidimensional ilumina los orígenes de nuestra experiencia consciente, vinculando nuestra actividad neuronal con el universo mismo. Desafiando la visión simplista del realismo ingenuo, que considera la realidad como algo externo al observador, el Dr. Grinberg adoptó una perspectiva idealista. Propuso que la percepción es una construcción neuropsicológica, con la información manifestándose en el espacio como patrones energéticos complejos. Según él, la experiencia consciente emerge cuando esta energía informativa en el espacio se sintetiza, produciendo un efecto sinérgico. Alteraciones neuronales en el cerebro inducen microdistorsiones en la estructura espacio-temporal, que colectivamente resultan en una macrodistorsión hipercompleja dentro del campo neuronal, culminando en la experiencia perceptual. En términos de visión, el Dr. Grinberg postuló que los elementos del campo neuronal y del campo cuántico se alinean dentro de la experiencia para minimizar el ruido de la interacción a través de un patrón de interferencia emergente específico. Este patrón forma la estructura de la experiencia e incluye componentes perceptuales percibidos como líneas y formas geométricas, que se consideran formas energéticas altamente complejas. Los perceptos o imágenes que vemos objetivamente como colores y objetos son, en última instancia, productos de este patrón de interferencia. Las teorías del Dr. Grinberg pueden vincularse con la teoría del orden implicado del físico estadounidense David Bohm, que ve el espacio como un mar holográfico de potencialidades del cual tanto el universo como la conciencia se despliegan explícitamente.
Esta perspectiva resuelve la paradoja de la dualidad onda-partícula encontrada en la mecánica cuántica, manteniendo al mismo tiempo el principio de no localidad, la capacidad de una partícula de influir instantáneamente en otra. Durante la década de 1980, el Dr. Greenberg emprendió extensos viajes por México para realizar entrevistas con chamanes y curanderos psíquicos, con el objetivo de redescubrir la psicología nativa y la sabiduría original del pueblo mexicano. Su investigación lo llevó a concluir que los chamanes poseen ubicaciones neuroquirúrgicas y manipulan la realidad para producir efectos notables e inmediatos, incluidas materializaciones. La teoría sinérgica del Dr. Greenberg tanto apoya como desafía la física cuántica existente al reinterpretar el concepto conocido en física como lattice. Sugirió que la conciencia humana podría tener la capacidad de controlar el universo que habitamos, proponiendo así una profunda conexión entre la conciencia y el mundo físico. Greenberg afirmó que el universo no es una máquina para ser entendida, sino una conciencia para ser experimentada. El mundo físico es una proyección de nuestra mente colectiva, una danza de energía e información. Explicó que los individuos con un campo neuronal altamente sinérgico, un cerebro caracterizado por vínculos de coherencia más fuertes, poseen la capacidad de modificar el holograma a voluntad, logrando hazañas que parecen desafiar las leyes de la física actualmente entendidas. Greenberg realizó diversos experimentos que demostraron que, a través de la meditación, podía lograr sincronicidad entre dos cerebros sometidos a diferentes estímulos, pero que producían resultados similares. Su teoría intersecta con varios conceptos fundamentales, como la ley de atracción, el impacto del pensamiento en la realidad, la relatividad lingüística, entre otros. El aspecto más enigmático de esta teoría sugiere que, si la conciencia puede influir en la matriz informativa y si todo está interconectado a través de las interacciones energéticas de los átomos y pensamientos, entonces es posible que existamos dentro de un plano que no es la totalidad de la realidad, similar a estar en una matriz. Dentro de esta matriz, nuestros cerebros son capaces de entender las leyes físicas, pero no sus orígenes. Esta noción también introduce la idea de un despertar, empujando la conciencia a dominar aún más el holograma. Según la teoría, si entendiéramos completamente el funcionamiento de la matriz, trascenderíamos nuestra existencia actual y alcanzaríamos un estado de pureza dentro de la verdadera realidad. Sin embargo, este concepto sigue sin verificarse y, al igual que su investigación sobre la visión extraocular en niños y la telepatía, sus proyectos quedaron incompletos después de que desapareció en la cúspide de su notable carrera el 8 de diciembre de 1994. El Dr. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, sin dejar pistas que ayudaran en su búsqueda. Su misteriosa desaparición ha desatado innumerables teorías que van desde un crimen pasional o una abducción alienígena hasta la participación de agencias como la CIA o la NASA, u otras partes profundamente interesadas en su investigación y hallazgos en su laboratorio. Ya sea que su desaparición haya sido un trágico accidente, un acto deliberado o algo mucho más extraordinario, sigue siendo un misterio. Una cosa es segura, las ideas que introdujo continúan resonando, inspirando a innumerables personas a reflexionar sobre la profunda interconexión entre la mente, la materia y el cosmos.